Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo del tema de Inkscape, donde vamos a ver ya un poquito la herramienta más en profundidad. Vamos a empezar a ver algunos de los apartados, ¿vale? Vimos en el vídeo anterior cómo descargar la herramienta, cómo instalarla y bueno, un poquito cómo está configurado el entorno, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a empezar a ver algunas de las posibilidades que nos ofrece. Vamos a empezar por una de las cositas más sencillas que hay, que es el zoom que tiene Inkscape, ¿vale? Que da muchas posibilidades. Y pues para que podáis apreciarlo mejor, voy a utilizar una herramienta que luego la veremos más en profundidad, que es la elipse. Voy a crear una elipse aquí para que podamos apreciarlo, como digo. Bueno, la opción del zoom la tenemos aquí accesible en el menú de texto, ¿vale? Ver zoom. Y como veis, pues tiene bastantes opciones. Acercar, alejar, tres tipos de zoom a escala, por selección, ¿vale? Y luego estas dos opciones que a mí no me han parecido nunca demasiado útiles, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlas con detenimiento. Acercar y alejar, que como veis tienen dos teclas de acceso directo, que son el más y el menos, ¿vale? Pues yo selecciono aquí en la imagen y podemos darle a la tecla de más o a la tecla del menos, acercando el dibujo o alejándolo, ¿de acuerdo? Otras de las opciones que nos proporciona es el zoom 1 a 1, el zoom 1 a 2 y el zoom 2 a 1. Esto no es ni más ni menos que un zoom a escala. Este sería el tamaño real de la imagen, ¿vale? Escala 1 a 1. Un objeto a escala 1 a 1 es un objeto a escala real, ¿vale? La posibilidad de la mitad, ¿vale? El 1 a 2, que sería la mitad de lo que es el objeto real. Y luego el 2 a 1, que sería el doble de su tamaño, ¿de acuerdo? Muy sencillito, pero bueno, es versátil. Y luego tenemos, sobre todo, que esta es la que más útil me parece a mí, la de la selección. Para que podáis verla bien, pues vamos a alejar un poquito la imagen. El zoom a selección lo que hace es centrarse en el objeto que tengamos seleccionado en ese momento. Aunque tuviéramos 6 o 7 objetos en la pantalla, para hacer la demostración lo que vamos a hacer es crear otra elipse, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Ahora mismo, como podéis ver, de los dos objetos que hay en pantalla, el que está seleccionado es el de abajo. Pues vais a ver cómo cuando yo haga zoom a selección se me va a centrar en el de abajo y ya veis que arriba está el otro, ¿vale? Pero me ha hecho zoom en el que he creado abajo. Para que lo veáis bien claro, voy a alejarlo bien y veis que me ha hecho zoom directamente al objeto, ocupando toda la pantalla, al objeto que tenía seleccionado. Bueno, hay más opciones de zoom, como digo, al centrarse en el dibujo, a la página, ¿vale? Ancho de página, zoom anterior, zoom siguiente, que como digo no son muy útiles, ¿vale? Y esto, bueno, pues en cuanto a lo que es el zoom que nos proporciona Inkscape. Ahora vamos a empezar a ver algunas de las herramientas que Inkscape nos proporciona, ¿vale? Las herramientas, como comenté en el primer vídeo, están en esta barra de aquí, ¿vale? Hay algunas herramientas que son pues para crear formas y otras que son para alterarlas de alguna manera. Vamos a ver primero las herramientas que nos proporciona Inkscape para crear formas. Las herramientas que tenemos para crear formas son la del rectángulo, crear rectángulos y cuadrados, ¿vale? Cajas en tres dimensiones, elipses y círculos, polígonos y estrellas, espirales. Este no es realmente una herramienta para crear formas, pero porque es dibujo a mano alzada, realmente es como el lápiz de cualquier otra herramienta de dibujo, pero también podemos crear formas con ella. La estilográfica, ¿vale? Y bueno, luego tenemos la herramienta de texto, que el texto también podría considerarse como una forma, pero bueno, realmente no está incluida en ese, no la englobamos en ese grupo. Bueno, vamos a verlas una por una. Os recuerdo, como dije en el primer vídeo, que esta barra de herramientas de aquí va a ir cambiando conforme vayamos seleccionando una u otra herramienta. Vamos a empezar por el rectángulo, lo seleccionamos, vemos que efectivamente esto nos cambia y vamos a dibujar un rectángulo. El rectángulo siempre se nos va a dibujar, o el objeto que seleccionemos, dibujar con las herramientas de aquí, con el color que tengamos seleccionado en la paleta en ese momento. Yo en mi caso tenía seleccionado el rojo y por eso me lo ha puesto en rojo, pero no tenéis más que pinchar en cualquier otro color. Si tenéis el objeto seleccionado lo cambia, ¿vale? Ya lo veis. Y si queréis
otro de otro color, pues sencillamente hacéis esto que acabo de hacer yo, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al rectángulo, voy a borrar este, que tengamos superficie para trabajar. Las elipses y los círculos, bueno, no sé, se me ha olvidado explicaros, perdón, que en la herramienta del rectángulo y de los cuadrados, estas dos cajitas que tenéis aquí, bueno, esta es la escala, que en el GIMP también hemos visto que hay diferentes unidades de medida, ¿vale? Tenemos los píxeles, tenemos milímetros, centímetros, pulgadas, pies, ¿vale? Las más comunes, lógicamente, para nosotros van a ser los píxeles, milímetros o centímetros, ¿vale? Aunque en algunos sitios es posible que podamos utilizar la pulgada. Y esto que tenemos aquí es la medida de redondeo de las esquinas del rectángulo, ¿vale? Vamos a acercar la figura para que vamos a utilizar, ya que nos lo da el Inkscape. Zoom a selección. Primero hay que seleccionar la forma que tenemos dibujada. Vale. Bueno, pues ya la tenemos seleccionada. Y si os fijáis, como yo tenía puesto una serie de valores que no eran 0, esto normalmente por defecto cuando vosotros empecéis estará así. Estará a 0, ¿vale? Pero yo ya tenía unos valores seleccionados, con lo cual me ha redondeado las esquinas de mi rectángulo. Si os fijáis en el eje X, que sería este de aquí, el valor es mayor que en el eje Y, que sería este de aquí. Por eso la curvatura en este lado es mayor, ¿vale? Si yo quisiera modificar esta opción, pues no tengo más que en el teclado numérico cambiar los valores, ¿vale? Si lo hago sobre el objeto seleccionado, como siempre, acordaos que sobre el objeto seleccionado me va a cambiar directamente el objeto que tenga, ¿vale? Fijaos que ahora, si pincho fuera, ya está recto, ¿vale? Bueno, lo digo porque cada vez que toquéis alguna opción de aquí, si el objeto está seleccionado, os lo va a cambiar absolutamente todo, ¿vale? Vamos a alejar la imagen y ahora vamos a pasar a ver cómo funciona la elipse. Exactamente lo mismo, ¿vale? Con el color que tengamos seleccionado. Y teniendo seleccionado esta herramienta, perdonad, he tocado aquí sin deber. Estos dos cuadraditos que tenemos aquí lo que nos van a permitir es modificar nuestro objeto. ¿En qué sentido? Pues mirad, lo que hacemos es que en el inicio, lo que es el inicio para él, le estamos aumentando el ángulo. Y en el fin, que para él es este, si lo aumentamos, lo juntamos y si no lo separamos, ¿vale? Le podemos hacer la variación con estas dos opciones que nos da aquí, ¿vale? Para modificar la naturaleza de la elipse o círculo que hemos creado aquí, ¿de acuerdo? Simplemente dándole o quitándole ángulo respecto de lo que él considera en inicio, que va desde el punto final en el que hemos trazado el círculo hacia lo que sería dar la circunferencia entera, si partimos de aquí hacia aquí, y en el fin, que sería desde aquí hacia aquí, ¿vale? Bueno, pues esto simplemente para que podáis crear formas. En este caso, como veis, pues de una forma muy sencilla se crea un comecocos, ¿vale? Y bueno, si cambiáis esta opción, pues también va a alterar la naturaleza de lo que estáis haciendo respecto de la figura que estamos tratando, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a ver ahora la herramienta de crear estrellas y polígonos. Seleccionamos nuestra herramienta y aquí tenemos las dos primeras opciones para seleccionar si queremos crear un polígono o bien una estrella. Y aquí podemos especificar el número de esquinas que queremos que tenga. Si seleccionamos un polígono, pues será el número de vértices que va a tener ese polígono, y en el caso de la estrella el número de puntas, ¿vale? Tenemos seleccionado el polígono, vamos a probar a hacer un polígono de 5 vértices, ¿vale? En el caso de la redondez, ¿vale? Pues es lo mismo que hemos explicado con el respecto al cuadrado. Los vértices les podemos dar un grado de redondez. Si queremos que no sean aristas, ¿vale? Vamos a verlo. La diferencia, fijaos que en este, si hacemos la selección al objeto, las aristas son completamente puntiagudas. Y ahora vamos a ver la diferencia
si aumentamos el grado de redondez. Bueno, he hecho demasiado, de hecho, pero una cosa pequeñita, ¿veis? Se redondean, para que lo podáis apreciar mejor, voy a alejarlo un poquito. Se redondean las aristas, ¿de acuerdo? En el caso del cuadradito este que tenemos aquí de aleatorio, lo que va a hacer es, cuando lo apliquemos al polígono sobre el que estamos trabajando, o la estrella sobre la que estemos trabajando, es hacer una variación completamente aleatoria, ¿vale? Sobre la figura. De hecho, pues probad y podéis ver que si le damos, ¿vale? Hace una deformación completamente, no tiene ninguna base algorítmica ni nada, sencillamente de forma aleatoria hace un cálculo matemático cada vez que le cambiáis el valor y hace una deformación de la figura de origen sobre esta, en este caso, cada vez que tocáis, ¿vale? Va haciendo variaciones. Podemos hacer aquí un Picasso en un momento. Son algoritmos que tienen estos programas, ¿vale? GIMP también tiene algunas cosas parecidas para hacer cosas así. Bueno, pues esto respecto al polígono. Si seleccionáis la estrella, ¿vale? Pues una estrella de 5 puntas. Si aumentáis el número de puntas, pues tantas como le pongáis. Y la longitud del radio de la estrella, si le dais hasta 1, es como si fuera 100, con lo cual sería un círculo, ¿vale? Vamos reduciendo, que en realidad lo que vamos haciendo es aumentar el tamaño del radio de la estrella, que es la distancia de la punta hasta el centro, ¿vale? Y con la redondez lo mismo, redondeamos la estrella y fijaos, conseguimos efectos de lo que serían los vértices. Como va aplicando el algoritmo desde el vértice hacia adentro, pues nos deforma la estrella. Y aleatorio lo mismo que hace con que hemos visto que hace con el polígono, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, de una forma muy sencilla se pueden conseguir formas de lo más variopinto, ¿vale? Vamos a ver ahora la siguiente herramienta, que es la de crear espirales, ¿vale? Seleccionamos la herramienta y vemos que nos da una serie de opciones aquí también, que es el número de vueltas que queremos que tenga nuestra espiral, la divergencia y el radio interior. Vamos a crear una con los valores que vienen ahora mismo, que son los valores que yo tengo puestos, y luego vamos a ver cómo le afecta la modificación de ellos. Bueno, creamos una espiral, ¿vale? De forma muy sencilla. Si aumentamos el número de vueltas, pues sobre el mismo espacio, cada vez, si os dais cuenta, pues tiene más vueltas. 4, 4, 30 le hemos puesto. Vamos a poner, por ejemplo, llegar hasta las 5, 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas nuestra espiral. La divergencia, fijaos lo que sucede si la modifico, ¿vale? Se estrechan las vueltas de la espiral, y el radio interior, que es el radio interior de la espiral. Si lo aumentamos, se deshace la espiral. Si llegamos hasta 1, ¿vale? Y si lo llevamos a 0, es el máximo radio de interior, ¿vale? Bueno, esto ya depende de la creación que vayáis a realizar. Podéis utilizarlo de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Bueno, esto respecto a lo que es la espiral. Vamos a ver la herramienta de creación de cajas en 3 dimensiones, ¿vale? Simplemente seleccionamos la herramienta y creamos nuestro cubo. Fijaos que de una manera muy sencilla hemos creado una estructura, lógicamente simulando 3 dimensiones, ¿eh? Os recuerdo que Link Escape trabaja con gráficos vectoriales en 2 dimensiones. Esto no tiene nada de 3D. Si seleccionamos los vértices, podemos modificar nuestra estructura. Ojo, llevad cuidado al seleccionar los vértices, porque nada más que os vayáis un poquito fuera y no esté iluminado el vértice, os crea otra figura, ¿vale? Que no es mayor problema, porque siempre podemos seleccionarla y eliminarla, ¿vale? Pero es importante. Ya veis que es muy sencillo manipularlo. Con el del centro también se puede manipular moviéndolo en una u otra dirección, ¿vale? Y bueno, estas son las herramientas básicas de formas, ¿vale? Yo antes había dicho también que estaba la estilográfica y el dibujo, el lápiz, ¿vale? Pero no son realmente herramientas para crear formas. Ahora vamos a verlas también, pero son herramientas para crear formas libres, por decirlo así.
Una cosa que me interesa explicar, ahora que ya hemos explicado estas herramientas que nos sirven para crear formas, es esta de aquí, que es la herramienta de selección y transformación de objetos. Sin ella, todo lo demás, pues poco o menos que no nos sirve para nada. Esta es la herramienta que nos va a permitir manipular los objetos, moverlos, ¿vale? De un sitio a otro, y no solo eso, sino una vez que estén creados, redimensionarlos. Fijaos que es por lo que decíamos en el primer vídeo, lo de los gráficos escalables, que el gráfico yo lo puedo modificar y no pierde su naturaleza en ningún momento, ni pierde ni gana calidad, ¿vale? Y a la hora, que es mucho más importante, aquí ahora mismo en la pantalla a lo mejor puede parecer algo un poquito absurdo, pero a la hora de llevar estos gráficos a una imprenta o a un tema ya más profesional, a un estudio de fotografía, cuando queremos que nos saquen una imagen, es muy importante la escalabilidad de los gráficos porque en los estudios fotográficos la calidad es básica de la imagen. Nosotros creemos que llevamos una imagen de mucha calidad porque se ve muy bien, pero cuando la llevamos al estudio tiene muy poca resolución y ninguna escalabilidad, con lo cual la fotografía no sirve para nada, ¿vale? Bueno, pues como digo, con esta herramienta de selección nos va a permitir manipular nuestros objetos, seleccionarlos, cambiarlos de tamaño una vez seleccionados, ¿vale? Con lo cual podemos aplicar pues determinadas deformaciones, cambiar de tamaño, estrechar, mover, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ir seleccionando objetos y a eliminarlos. Para eliminarlos, una vez que los tenemos seleccionados, le damos a la tecla de borrar, por ejemplo, ¿vale? Voy a borrar unos cuantos y alejamos un poquito la imagen para poder verla. Borramos esto también y vamos a borrar nuestro rectángulo. Centramos la zona de trabajo utilizando el control y las flechas como vimos en el vídeo del primer tema, y voy a alejar un poquito el papel, la zona de trabajo, y vamos a ver las otras herramientas de las que estaba hablando antes. El dibujo a mano alzada, pues que se comporta realmente como un lápiz, ¿vale? Como tengo seleccionado este color, hop. ¿Veis? Lo que os decía también de que me permitía crear formas, yo he creado un dibujo a mano alzada, pero he llevado el lápiz hasta el sitio desde el que había partido al principio, con lo cual Inkscape automáticamente me ha creado una forma y ahora se comporta como tal. Perdonad. Cuando creas un dibujo a mano alzada, veis, he cometido un error al querer que podía cogerlo, solo puedes coger la línea, ¿vale? Y a la hora de moverlo hay que tenerlo en cuenta, porque lo que hemos dibujado es una línea, no tiene interior, ¿de acuerdo? Pero sí que nos va a permitir rellenarla. Lo que pasa es que no hemos utilizado todavía la herramienta de relleno, ¿vale? Que la vamos a ver enseguida, pero con esta herramienta de aquí podríamos rellenar esta forma de colores. Bueno, una de las cosas que nos permiten los dibujos a mano alzada, aparte de todas estas opciones que tenemos aquí, que nos permiten voltear la imagen hacia un lado, voltearla hacia otro, no dejéis de reflejo vertical, ¿vale? No dejéis de experimentar con todas las opciones que tenéis aquí, no las voy a ver todas una por una porque son bastante obvias y porque, como digo, como el programa está en castellano y cada vez que pasamos por encima de una opción nos dice para lo que sirve, lo mejor que podéis hacer es ir probándolas, ¿vale? Me interesa más que aprendáis cómo funciona la herramienta en sí y las posibilidades que da, que es a lo que vamos. Esta otra herramienta que tenemos aquí, cuando hemos hecho algún dibujo a mano alzada, nos permite modificar, editar los nodos de trayecto o tiradores de control. Cuando se genera una imagen a mano alzada, Inkscape lo que hace es generar esa línea con puntos o nodos. Vamos a ver lo que quiero decir en el momento en que le demos aquí, ¿vale? Vamos a seleccionarla. Fijaos que la línea se ha transformado. ¿En qué se ha transformado? Pues si yo acerco la imagen, ¿os dais cuenta de que hay un montón de puntitos? Bueno, pues él ha descompuesto la imagen que yo he generado como un trazo único en un montón de puntos y guarda la información de cada uno de esos puntos de forma que yo puedo alterar la forma que he creado de diversas maneras. ¿Cómo? Yo ahora mismo puedo mover este punto y fijaos lo que pasa. Transforma la figura que he generado al principio. Y no solo eso, sino que además el punto que yo acabo de mover, si os dais cuenta, tiene... Voy a intentar acercarlo más para que lo veáis.
tiene una línea con dos puntos, ¿lo veis? Este es el punto que yo he movido y tiene una línea que lo atraviesa con dos puntitos. Bueno, esto se basa en las curvas de Bézier, que es esta herramienta que también tenemos aquí, ¿vale? Cuando yo muevo estos puntos, altero la curva que va asociada a ese punto, ¿vale? Y toda la línea hasta el siguiente nodo, ¿vale? Si yo quiero seguir alterando la línea, tendría que trabajar sobre el siguiente nodo. Cada uno de estos puntos es un nodo. Y con esta herramienta y con líneas de mano alzada, puedo ir generando formas de lo más variopinto, ¿vale? Y ir deformándola. Además, como veis, al utilizar esta técnica de Bézier, me suaviza muchísimo las curvas, ¿vale? Esto, por ejemplo, para hacer dibujo profesional es una técnica muy avanzada, ¿vale? Las curvas de Bézier. Con esta herramienta se puede hacer realmente lo mismo, ¿vale? Generar líneas, que ahora lo veremos, y deformarlas utilizando este desplazamiento de nodos y la curvatura de la línea. ¿De acuerdo? Si queréis saber más sobre las curvas de Bézier, porque al fin y al cabo aquí no se trata de hacer tampoco un estudio técnico al respecto, pues lo tenéis, por ejemplo, la información en la Wikipedia, ¿vale? Bézier era un matemático que, bueno, aplicó este algoritmo a la línea, a estas líneas, ¿vale? Y se han trasladado al diseño, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir viendo más herramientas. Vamos a alejar la imagen, como tenemos el objeto seleccionado. Perdón. Seleccionamos el objeto. Tenía seleccionado, si os dais cuenta, cuando está seleccionada esta herramienta, lo que ha sucedido es que tenía seleccionado este nodo y al darle a borrar, me borra el punto. ¿Os dais cuenta? He cometido un error pensando que tenía seleccionada todo el objeto, ¿vale? Y le he dado a suprimir y lo que ha hecho ha sido borrarme el punto. Voy a repetirlo si queréis. Selecciono este punto y le doy a suprimir y me borra ese punto. Me va borrando la información. De forma que podéis eliminar determinados puntos si queréis suavizar la línea y no tener tantos nodos, ¿vale? Bueno, yo voy a seleccionar el objeto entero, que era lo que me interesaba, y lo borramos, ¿vale? Bueno, una de las cosas que no he comentado también acerca de la herramienta de selección, ¿vale? Que podéis usarla, es cuando se crea un objeto con la herramienta de selección. Yo habéis visto que he hecho esto antes, ¿vale? Deformarlo en este sentido. Bueno, pues si le picáis otra vez sobre la línea, sobre la forma, veis que cambian las flechas, ¿vale? Bueno, pues cambia la capacidad de alterarla. Es que me he acordado ahora que estaba borrando la forma, ¿vale? Yo puedo hacer esto y si le pincho aquí y teniendo esto así, yo puedo rotarla, ¿vale? Y hacerla más grande o menos, ¿de acuerdo? Hacia aquí o hacia aquí. Da un juego distinto. Volvemos a pinchar y podemos hacer esto. Simplemente que se me había olvidado, se me había pasado comentaroslo antes, ¿vale? Bueno, borramos la forma y vamos a seguir con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta que os quería explicar es la herramienta de dibujo de trazo caligráfico. Es como si tuviéramos una estilográfica al alcance de la mano. Bueno, como veis, como siempre, esto nos cambia el ancho de la estilográfica, ¿vale? La presión del dispositivo. Todo esto son parámetros que podéis ir modificando: el estrechar, el ángulo del trazo, la fijación, las puntas. Si queremos simular un temblor en el trazo, ¿vale? Vamos a ver lo que hace con los parámetros que tenemos ahora mismo configurados. Fijaos que se trata de... se escribe como si fuera una pluma, ¿vale? Igual que si tuviéramos una pluma estilográfica. ¿De acuerdo? Pues modificando estos parámetros, lógicamente el ancho varía. Si modificamos el ángulo, vamos a quitarle ancho, que si no, ¿vale? Fijaos que el ángulo ha variado, está como mucho más inclinada, como si la plumilla estuviera más inclinada. ¿De acuerdo? Bueno, esto realmente es para hacer trazo a mano de una forma distinta a lo que lo haríamos a mano alzada, pero bueno, la finalidad realmente es la misma, ¿vale? Podemos seleccionar y manipular, porque al fin y al cabo sigue siendo un objeto que hemos creado en nuestro papel, ¿vale? Bueno, la herramienta que os voy a explicar ahora
A mí es una de las que más gracia me hace del Inkscape y supongo que a vosotros pues también os va a parecer algo graciosillo. Vamos a crear una forma, ¿vale? Por ejemplo, en este caso un círculo y se puede hacer con cualquier objeto, no tiene por qué ser un círculo. De hecho, se puede hacer incluso con un texto. Una vez que hemos creado nuestro círculo, vamos a seleccionar esta herramienta, esparcir objetos mediante escultura o pintura, ¿vale? Bueno, pues esta herramienta lo que va a hacer, la seleccionamos, es con el objeto que hayamos tenido seleccionado cuando hemos seleccionado la herramienta, si ahora vamos pintando, mirad, ¿vale? Nos va reproduciendo el objeto que teníamos seleccionado. Vamos a hacer, por ejemplo, otra cosa para que veáis la diferencia. Vamos a cambiar de color, que parece que este azul empieza a cansar un poco, ¿vale? Bueno, pues selecciono el spray y lo mismo, ¿vale? También tiene sus modificadores. Puedo reducir la cantidad, puedo rotarlo, ¿vale? Para que salgan torcidos, ¿vale? Le va dando rotación, ¿veis? La verdad es que es una forma muy sencilla de hacer cosas muy profesionales, ¿vale? De hecho es que se puede hacer incluso con texto y ir modificando el texto de una forma súper sencilla. Si no hemos explicado el texto todavía, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veáis la potencia que da esta pequeña tontería, por decirlo así, perdóname que use esa expresión, pero si yo genero un texto aquí con la herramienta de texto, que vamos a verla ya que estamos, ¿vale? Cogemos la herramienta de texto, trazamos el cuadro y aquí tenemos las fuentes que Inkscape pone a nuestra disposición, que están todas las que lleve nuestro sistema operativo y algunas que Inkscape nos proporciona en la instalación, ¿vale? Bueno, pues vamos a seleccionar una, por ejemplo, la Garamond, y escribimos un texto. Bien, ahora una vez que hemos terminado, podemos interpretarlo como cualquier otro objeto que hubiéramos creado. Vamos a hacerlo así de grande, ¿vale? O, bueno, mejor, como lo que quiero es que veáis el efecto con el spray, lo que vamos a hacer es dejarlo pequeñito. Cogemos el spray y fijaos ahora, ¿vale? Y yo puedo esto modificarle el ancho, reducir la cantidad, quitarle la rotación, ¿vale? Y mirad, con esto se pueden hacer verdaderas virguerías y efectos muy sencillos. No hemos hecho realmente nada y estamos creando una imagen conceptual, ¿vale? Bueno, pues esto es respecto a, hemos visto en un momentito dos herramientas distintas, aunque voy a volver a incidir sobre la herramienta de texto, ¿vale? Para que veáis un poquito todo lo que lleva. Aparte de todas las fuentes que lleva aquí, que lleva un montón, pues tiene opciones de, lógicamente, de lo que es el tamaño, para seleccionar el tamaño con el que queréis escribir, si lo queréis en negrita o no, ¿vale? Conmutar el estilo de cursiva, alineado a la izquierda, centrado a la derecha, justificado, superscript, que es como si fueran estas letras que van por encima del texto, o subscript, las que van por debajo, como cuando decimos 2 al cuadrado o 2 sub 3, por ejemplo. Y estos parámetros nos permiten definir el interlineado, el espacio entre letras y el espacio entre palabras, ¿vale? Lo mismo que os he dicho con todas las demás herramientas, ir probando conforme lo que vayáis necesitando. Si necesitáis, por ejemplo, escribir, yo si escribo cualquier palabra aquí, puedo modificar este espacio entre líneas, ¿veis? Así, aumentar el espacio entre línea o reducirlo simplemente modificándolo y además en tiempo real. Y este, por ejemplo, el espacio entre letras, ahora mismo como está ya delimitado el cuadro de texto que he creado, no me deja modificarlo, ¿vale? Pero cuando creáis el cuadro de texto sí podéis modificar el espacio entre letras, ¿vale? O reducirlo. Y lo mismo con este. Bueno, ya os digo que lo mejor es que vayáis experimentando con estas herramientas y con sus opciones
para ir descubriéndolas, porque tampoco es que yo las haya utilizado todas. Normalmente cuando uno hace diseño gráfico no utiliza todas las herramientas que tiene, ¿vale? Se utilizan normalmente las más comunes. Bueno, ahora vamos a ver otro par de herramientas que nos hemos dejado, todavía tenemos en el tintero. Y una es la herramienta de relleno, ¿vale? Y luego esta que no hemos tocado todavía, que es retocar objetos mediante la escultura o pintura, ¿vale? Bueno, y el borrador, que no lo hemos visto todavía. Vamos a empezar por el borrador, de hecho, porque tenemos ese punto ahí que parece que nos estorba. Si veis, dice eliminar trayectos existentes, seleccionáis el borrador, ¿vale? Y simplemente tenéis que rodear el objeto, estando seleccionado, claro. Si no, no servirá de nada, ¿vale? ¿Lo veis? Hemos eliminado el objeto sin ningún problema. Tened en cuenta que si el objeto no está seleccionado no lo va a borrar. Podemos tener la pantalla llena de objetos y si no están seleccionados no nos lo borra, ¿vale? A la hora de utilizar el borrador. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos rellenar un objeto. Vamos a coger la herramienta de mano alzada y vamos a generar una forma, como hemos hecho antes. Nos genera la forma, seleccionamos la herramienta de relleno, el color que queramos y automáticamente nos la rellena, ¿vale? Muy sencillito, solo hay que tener la herramienta de relleno seleccionada y ya nos rellena el objeto. También podemos directamente luego, teniendo esta herramienta, ir seleccionando los objetos e ir pinchándoles y los vamos rellenando del color que deseemos. Muy sencillito de utilizar. Esto funciona realmente como cualquier otra herramienta de diseño, como el Paintbrush que lleva Windows de toda la vida, se puede utilizar de la misma forma. Y ya que estamos aquí, vamos a ver la otra herramienta que os decía de retocar objetos mediante la escultura o pintura, ¿vale? Seleccionamos la herramienta, ¿vale? Esta herramienta normalmente hay mucha gente que se tira años utilizando Inkscape y nunca la utiliza, ¿vale? Y sin embargo a mí es una de las herramientas que me parecen más curiosas. Tienen un montón de opciones, ¿vale? Pero voy a haceros una pequeña demostración ya que hemos creado esta imagen con el empujar. Empujar partes de los trazados en cualquier dirección, ¿vale? Seleccionamos esta opción. Podemos modificar el ancho del empuje y la fuerza, en este caso porque hemos seleccionado empuje. Si hiciéramos mover objetos en cualquier dirección o otro de los efectos, la modificación de estos parámetros actúa de forma distinta. Pero bueno, como hemos seleccionado este, yo me posiciono en esta punta, pincho con el botón izquierdo y empujo hacia arriba. Realmente es como si estuviera empujando un globo, ¿os dais cuenta? Y podemos deformar la forma, valga la redundancia, utilizando esta herramienta. Una cosa muy sencilla pero muy potente, ¿vale? Es algo parecido a lo que se hace con el retoque de las fotografías cuando alguien quiere, por ejemplo, aparecer más delgadito o quitarse la papada y esas cosas, ¿vale? Con esta herramienta se puede deformar. Si me quiero quitar cintura, pues meto cintura. ¿De acuerdo? Ahora eso sí, cuando se hace esto sobre la imagen, claro, sobre un objeto es más sencillo. Lo que yo os estoy diciendo de adelgazar una fotografía, cuando hacemos esto, se deforma también el fondo y se nota, ¿vale? Las técnicas que se utilizan realmente para hacer eso que os estoy comentando son otras. Bueno, pues probad también cualquiera de las otras opciones que nos da y veréis que conseguimos efectos distintos, ¿de acuerdo? Simplemente se trata de que vayáis probando. Con cada uno obtenemos un resultado distinto, ¿vale? Más herramientas que nos faltan. Nos faltaría por ver la herramienta de creación de curvas de Bézier, perdón. ¿Vale? Bueno, pues como hemos visto antes en el uso de esta herramienta de edición de nodos, lo que podemos hacer con esta herramienta es crear una serie de líneas que van basadas en este algoritmo de curvas de Bézier y que nos van a permitir alterar su naturaleza y su curvatura manipulando los distintos nodos que generemos, ¿vale? Mira, yo voy a crear un punto aquí, otro punto aquí, fijaos que ya me genera la curva, ¿vale? Este es el nodo que luego voy a poder deformar, ¿vale? Y yo puedo ir tirando con el botón izquierdo del ratón y cuando termino pulso con el botón derecho.
Bueno, aquí tengo mi curva. Yo ahora, utilizando la edición de nodos, puedo manipular la curvatura, ¿de acuerdo? De mi línea. Puedo modificar, mover cada uno de los nodos y utilizando esto modificar la curvatura. Esto lógicamente pues así a bote pronto parece una tontería, pero fijaos que puedo ir manipulando cada uno de los nodos y cambiar la estructura de la curva. Puedo utilizarlo para hacer dibujos mucho más complejos que lo que podría hacer a mano alzada, y aparte fijaos, pues lógicamente a mano alzada no podemos tener este pulso, ¿vale? Para hacer una curva, y de esta forma podemos hacer una curva perfecta de una forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces la única que nos quedaría por ver, la única herramienta que nos falta por ver es la de creación y edición de degradados, ¿vale? Vamos a ver para qué nos puede servir esto. Lo primero que podemos hacerlo sobre la forma que ya tenemos aquí. Seleccionamos la herramienta y nos da estas opciones que tenemos aquí, que es muy sencillo: crear degradado lineal o un degradado radial, ¿vale? Lineal va a ser en horizontal o en vertical de forma lineal, y este es elíptico, ¿vale? Va a ser circular, un degradado circular. Vamos a verlo. Vamos a utilizarlo aquí sobre la imagen. No, me equivoco. Sobre esta forma no puedo hacerlo porque es a mano alzada. Vamos a seleccionarla